finalización de fin de año viene toda la búsqueda, no solamente holística y espiritual, sino la revisión financiera y por supuesto todo lo que siempre trae en debate o a debate este cierre de año sobre el dinero, sobre el doble sueldo, sobre la inversión, sobre lo que no hice y sobre lo que puedo hacer económicamente en el año venidero. Pues justamente me acompaña mi coach de cabecera y de confianza, mi queridísimo Darío Martínez, no solamente el fundador de Sal de la Olla, sino también un asesor en finanzas que desde su propia experiencia ha podido hacer el cambio y cambiar la vida de muchos en la parte financiera. Mi querido Darío, bienvenido. Muchas gracias, Raquel. Un enorme placer volver a estar aquí contigo. Me encanta. Y sobre todo que podamos hablar de lo que ya todos los memes, todo el mundo, Sí. y hace rato se está hablando, el doble sueldo. Sí, la gente que dice, ay, ya viene el doble, pero yo debo el triple. Correcto. Caramba, qué pena que tenga que ser así y es una realidad. Las personas que recibimos doble sueldo, que son empleados y que tienen ese beneficio que está amparado por la ley, el Código de Trabajo, muchas veces le han dado un uso que es, entienden ellos, el correcto, y es el de pagar deuda. Así La es. mayoría de las personas toma diciembre para nivelarse, para salir de deudas con la esperanza, no puedo decir que es mala, es una esperanza deseable de empezar el año limpio, sin deuda. Qué bueno debería ser eso, ¿verdad? Claro. La gente lo hace Y es una meta incluso. es una meta, pero la cosa que a mí me preocupa mucho es que si cada año, si cada diciembre tienes tú que tomar el doble sueldo para tapar hoyos, para tapar deudas en las que te metiste, deberías preocuparte. Porque no es ese el objetivo del doble sueldo. El doble sueldo es realmente un dinero que nosotros nos ganamos, pero no debería, es un dinero feliz. No debería estar utilizándose para cosas que son responsables. Yo estoy obviamente claro que pagar deudas es responsable, pero ¿por qué no prever las deudas? Claro. Mira. ¿Por qué no ponerse antes del caballo y evitar que las deudas lleguen para que cuando llegue el doble sueldo uno no tenga que dedicárselo a deuda? ¿Tú crees que se debe al sistema? Porque tú acabas de mencionar algo muy, digamos, disruptivo para mucha gente a nivel de lenguaje, ¿no? Y a nivel de comunicación. Ese dinero debe ser un dinero feliz, sin embargo, la gente está esperándolo ávidamente para justamente, y en el entendimiento, que ese dinero me va a facilitar o me va a viabilizar resolver la parte de deudas y la economía. No es como que trabajé todo el año y ahora me gané este premio, sino como que ahora finalmente con esta bendición yo puedo hacer otras cosas. Sí, la gente lo ve de esa forma. Nos hemos acostumbrado, Raquel, y eso es triste. Nos hemos acostumbrado a que vivir con deuda es bueno, que es normal. Es normal tener deuda. Y que No de hecho normal. es una herramienta importante. O sea, digamos que es como una herramienta, es una especie de facilidad para salir adelante. Claro, no. Y ahí viene el tema. ¿Toda deuda es mala? No. Exacto. No todas las deudas son malas, pero no es normal, y esto quiero insistir, no es normal vivir siempre endeudado. Si usted no recuerda un año en el que no tuvo deudas, debería de tener un nivel de preocupación, un nivel de, y algo que me mencionaba Moisés ahorita, de frenar a cuestionarse las cosas, las decisiones que está tomando. Yo creo mucho en eso, yo creo mucho en que debemos hacer continuamente cuestionamientos. Y esta, como tú mencionabas, es una etapa del año en donde muchas personas naturalmente se sientan a evaluar lo que pasó, a qué hice en este año, cómo me fue con mis resoluciones de principio de año. Correcto. Eso está muy bien. Yo quisiera que llevásemos ese ejercicio a evaluar cómo cambiar nuestra situación financiera. Y el doble sueldo es, sin duda alguna, una de las oportunidades, quizá para mucha gente es la única oportunidad, el único mes en el año Correcto. en donde reciben un extra. Las personas que son empleadas tienen una situación muy estricta, ganan casi siempre lo mismo, y entonces en diciembre llega ese dinero que se ganan, porque no es un regalo, es un dinero que está en la ley. Caramba, es una oportunidad gloriosa de evaluar lo que está pasando, de lo que ha sucedido en el año, para mejorar y apalancarse en el año nuevo, para que sea bien, para que sea verdaderamente un próspero año nuevo. Con tus instrucciones entonces, sabemos que ahora lo que pueda de alguna forma mejorarse será una muestra, un poquito, una dosis, porque el año se está cerrando y ya Sí. todo el mundo probablemente lo tiene comprometido.
¿O no? Sí, y es importante. Hay gente que lo tiene comprometido ahora, pero quizás si se sienta a evaluar lo que quiero proponer, esto es una propuesta, yo no le obligo a nadie, yo quiero que la gente se siente a pensar. Si se pone a pensar en lo que voy a comentar ahora, Correcto. quizás lo piense y diga, oye, me voy a llevar de este consejo. ¿Cómo lo hacemos Ok. entonces? Va a llegar. Vamos a hacerlo con una historia. Tres amigos que trabajan en la misma empresa, ganan exactamente el mismo salario y tienen los tres casualmente la misma deuda. Se llaman Hermenegildo, Plutarco y Belarminio. Pero eso vienen del Olimpo. Busqué tres nombres, sí, busqué tres nombres que son así bien pintorescos. Son tres amigos, los tres ganan 65,000 pesos. Después de impuestos son unos 60,000 pesos. Es importante los números para que entiendan por qué mucha gente piensa como estas tres personas. Ganan 60,000 pesos neto, 65,000 bruto, o sea, antes de impuestos. Recuerden que el doble sueldo no se le cobra impuesto. Pero los tres tienen exactamente la misma deuda, 100,000 pesos, los tres deben. Entonces, no les alcanza con su día a día para eliminar esa deuda y llega la oportunidad del doble sueldo. ¿Qué pasa cuando llega el doble? Reciben la primera quincena de diciembre, que son 30,000 pesos, porque ganan 60 netos, una quincena son 30,000, y encima de eso se le ponen los 65,000 que ganan como doble sueldo, lo cual da 95,000 pesos. Y ese monto provoca una tentación inmensa en mucha gente que dice, wow, con esto yo me libro de la deuda, con esto yo elimino los 100,000 pesos que debo, prácticamente de cuajo. Y ahí entra el tema. Vienen los tres amigos, se sientan alrededor de un té de jengibre a debatir. ¿Qué tú haces con tu doble? ¿Qué tú haces? Correcto. Y los tres comienzan a hablar. Hermenegildo dice, no viejo, ese dinero es para gozármelo, yo voy a hacer fiestas, romo, pinta, yo me lo merezco y me voy a dar un viajecito con la familia. Ese es Hermenegildo. Lamentablemente, Hermenegildo va a empezar el 2025 con la misma situación comprometida, sin ningún tipo de rejuego, y va a estar en problemas inmediatamente. Correcto. Plutarco, por el contrario, dice, óyeme, yo quiero empezar el 2025 sin deuda. Yo voy a coger mi doble sueldo responsablemente y lo voy a pagar, voy a limpiar mi tarjeta. Eso es, probablemente mucha gente hace eso y es un bonito deseo, pero aquí tiene el problema. Cuando tú utilizas tu primera quincena de diciembre y tu doble sueldo, en este caso 95,000 pesos sumados, para eliminar una deuda, te quedas sin dinero, te quedas descapitalizado. Y entonces todo lo que vayas a consumir lo vas a tener que utilizar, en este caso, volviendo a llenar la tarjeta de crédito. Estás de nuevo provocándote una deuda. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? La de Belarminio. Belarminio dice, óyeme, yo he intentado hacer lo que tú hiciste, Plutarco, varios años seguidos. Durante varios años he intentado hacer eso mismo y siempre termino endeudado, otra vez esperando diciembre para saldar mi deuda. Yo tengo que hacer un cambio. Correcto. Aquí es que entra el detenerse y el pensar. Y él dice, óyeme, vamos a hacerlo distinto. Yo quiero hacer un fideo. ¿Un fideo? ¿Eso es qué? ¿Ramen? No es ramen, es mejor que el ramen. Fideo son las siglas de Fondo de Emergencia, Inversión, Deuda y Ocio. FIDEO. ¿Qué significa esto del fideo? Bueno, Belarminio va a tomar su doble sueldo y lo va a distribuir en esas 4 partidas con una serie de porcentajes que cada quien los adapta a su realidad, pero idealmente debería ser algo como lo siguiente. Belarminio va a tomar 20% de su doble sueldo y lo va a dedicar a un fondo de emergencia. Él va a cobrar 65,000 pesos, esos son como 12,000 pesos. Él lo va a poner en un fondo de emergencia. Ese dinero va a estar a la vista, en una cuenta de fácil acceso para emergencia. Salir a comer en Wendy's no es una emergencia. Para nada. Comprarse una ropa no es una emergencia. Eso no son, pues la gente entiende que, como tengo ese dinero ahí, lo puedo utilizar para cualquier... No. Emergencia es que se te rompió una tubería en tu casa y que no tienes cómo repararla. Emergencia que te chocaron. Emergencia que perdiste el trabajo. Que se enfermó alguien que se en enfermó este periodo. alguien. Esas son reales emergencias. Claro. Entonces, ese dinero va a estar separado para reales emergencias. Ok. 30%
del doble sueldo, que son unos 18, 19 mil pesos, lo va a utilizar para empezar a invertir. De esto voy a hablar un poquito más, pero póngalo ahí como un bookmark. Inversión. 40%, ya llevamos 20 más 30, 50%. 40% lo va a dedicar a pagar deuda. O sea, Belarminio va a dedicarle el 40% de su doble sueldo a bajar la deuda que tiene de los 100 mil pesos, lo que implica que va a empezar el año con deuda. Y aquí viene el tema que para mí es una de las cosas que yo recomiendo mucho del frenar, del evaluar, es asumir tu deuda. Ustedes y yo, cuando llegamos a diciembre con endeudamiento, no llegamos en un fin de semana. Probablemente eso es algo que ha tomado todo el año o más tiempo. Eso es una conducta. Has venido incrementando tu deuda, has venido teniendo esas situaciones en las cuales lamentablemente te has tenido que endeudar. No fue un proceso rápido. Correcto. Es tentador querer salir de ella de golpe, como va a hacer Plutarco, pero es mejor estrategia prevenir deuda con el fondo de emergencia y asumir que voy a empezar el año con deuda, pero voy a hacer un plan de reducción de deuda le voy a empezar con el 40% de mi doble para eso este mes de diciembre, pero en enero voy a continuar haciendo el ejercicio de pagar más de lo que consumo en la tarjeta de crédito. Esto quizás, estamos en radio, el tiempo es limitado, no es tan fácil hacer mostrarlo con ejemplo para que haga sentido, pero créanme que la mejor manera de tú hacer un plan realista de eliminar tu deuda es prevenir nueva deuda. Para eso, el fondo de emergencia. El fondo de emergencia te va a evitar que cuando venga un palo de los que van a venir, no sabemos cuándo ni no sabemos cómo, pero sabemos que van a haber imprevistos. Por supuesto, y a veces hasta 3 juntos. Sí, porque bien viene el mal si viene solo, decía mi abuela. Cuando llegue un imprevisto, tú vas a tener un dinero separado para esa emergencia, para ese gran gasto que es imprevisto, y no vas a tener necesariamente que tomar de tu tarjeta de crédito para endeudarte. Ese simple cambio de separar dinero para diciembre, como decimos en refranes, guardar pan para mayo. Correcto. Ese simple paso salva a mucha gente de volver a endeudarse. Entonces, falta 10% del doble sueldo. Bueno, 10% para comprarse una pintica, un regalito. No va a ser una fiesta como va a ser Hermenegildo, que va a dedicar todo su doble sueldo a disfrute, pero él va a tomar un 10% solamente, unos 6 mil pesos en este caso, para comprar alguna que otra cosa, de manera que, ok, estoy en un 2024 con muy poco dinero para disfrutar, pero estoy preparándome para que el diciembre del 2025 va a ser muy distinto. Claro. Ok, hablemos de reducción de deuda. La reducción de deuda es importantísima. Mucha gente tiene varias deudas. Eso es penoso, pero es real. Y toman una actitud de querer salir de todas las deudas al mismo tiempo. Normalmente eso es un error. ¿Cómo así, Darío? Bueno, quiero decir que es mucho más efectivo enfocarse en una deuda, en una sola, y a las demás pagarle el mínimo posible. Toda deuda tiene 3 componentes básicos. El balance, que es lo que tú debes. La tasa de interés, que es cuánto te cuesta el dinero que el banco te prestó. Y la cuota, que es lo que el banco exige que tú le pagues para que no caigas en una situación de cargos adicionales. Con que tú decidas, voy a pagar esta deuda primero, a enfocarme en esta, y a las demás le voy a pagar la cuota mínima, tú estás tomando una mejor decisión que querer salir de todas al mismo tiempo. Mira qué interesante. Hay varias maneras de enfocar esto. Una estrategia se llama bola de nieve, es muy común, muy recomendada. Y si una persona tiene 3 deudas distintas o más, va a elegir la deuda más pequeña, la que tenga el balance, el monto adeudado más pequeño. Para saldarla. Y entonces a esa le va a dedicar todo el dinero que pueda dedicarle. A las demás le va a pagar lo mínimo que el banco le exige. Y entonces va a salir rápidamente de esa primera deuda pequeña. Esto es una gran victoria, la gente lo ve rápido porque sales de un compromiso y ya te liberas de esa primera carga. La bola de nieve es muy buena para crear motivación. Un segundo
una segundo plan, una segunda estrategia de reducción de deuda se llama la avalancha, que es enfocándose en la deuda más costosa, la más cara de las tres, la que tiene la tasa de interés más alta. Generalmente van a ser tarjetas de crédito. En este país las tarjetas de crédito cobran 60% eso es anual. terrible. Eso es absurdamente caro. O sea, si tú debes 100,000 pesos y al año vas a pagar 160,000 pesos. Absurdo. Entonces, esa debería de ser probablemente una de las primeras deudas que la gente debería intentar atacar. Con la avalancha, tú te enfocas en la deuda más costosa y le dedicas todo lo que puedas a esa deuda para eliminarla lo más pronto posible, pagándole el mínimo a las demás. No descuiden las demás. Correcto. Importante, págale lo mínimo y todo lo que puedas adicional, págaselo a la más costosa. Esa es la avalancha. Una tercera estrategia de reducción de deuda se llama la estrategia emocional. Emocional significa que no es una deuda ni necesariamente la más barata o la más cara, sino que es una deuda que tú quieres salir de ella porque te tienes harto. Claro, esa es la que no te deja dormir. Si tú le debes a tu mamá, Ay, es peor que deberle al banco. Sí, o alguien con el que ya que tuviste una confrontación, ¿no? Sí, porque es una deuda que tiene componentes anímicos, Claro. componentes emocionales mucho más altos que deberle a una institución financiera. Totalmente. Esa deuda, entonces, esa estrategia lo que dice es enfócate en salir de la deuda que más te molesta, porque es una deuda más emocionalmente cargada, y dedícale el mínimo a las demás para ir enfocando. Entonces, son tres maneras de salir, de hacer un plan de reducción de deuda. Yo lo que necesito es que la gente se siente ahora en noviembre, antes de recibir el doble, y diga, ok, mira, yo voy a recibir, tú puedes estimar más o menos cuánto vas a recibir el doble, yo voy a tener esta cantidad de dinero, voy a elegir esta estrategia, y voy a separar para mi fondo de emergencia, y ahora viene lo de la inversión. Plutarco le dice a Belarminio, Verdugo, ¿y cómo rayos tú vas a invertir si tú tienes tanta deuda? Exactamente. ¿De dónde tú Pero vas a eso para sacar? rico. Exactamente. No Esa es es la verdad. mentalidad de todo el mundo, No es verdad. No es verdad. Cualquier persona con 10,000 pesos, con menos de 10,000 pesos, puede empezar a invertir. Obviamente, si empieza con un monto pequeño, los beneficios van a ser pequeños. Pero yo quisiera que la gente entienda el cambio de mindset, el cambio de mentalidad que implica comenzar a dejar de ser ahorrante y comenzar a ser inversionista. Es diferente. Eso tiene un poder distinto. Entonces, Belarminio dice que va a tomar el 30% de su doble, que es quizás 18, 19,000 pesos, para empezar una inversión. Y aquí viene el tema. Las inversiones, siempre la gente piensa, ok, si yo pongo ese dinero ahí, me voy a hacer rico en tantos años. Ok, eso no funciona de esa manera, ¿no? La inversión es un ejercicio que debe ser constante y que debe tener paciencia. Las dos cosas que necesita una persona para tener éxito con las inversiones son esas dos, paciencia y consistencia. ¿Tú sabes quién es Warren Buffett? Claro. El abuelito que todos quisiéramos haber tenido. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo, pero no es una persona que se haya hecho rico porque tuvo una gran empresa o no. La clave del éxito de Warren Buffett es que antes de la pubertad, siendo un niño, ya él estaba haciendo inversiones. ¡Wow! Increíble. Ya él empezó con 10, 12 años a hacer inversiones y todo el tiempo de su vida, y tiene 90 y pico de años, ha estado invirtiendo. Es el tiempo la clave de que las inversiones crezcan. Y yo traje algunos ejercicios, porque la gente dice, sí, pero ya yo tengo 40 años, yo tengo 49 años, yo tengo 56 años, ya yo no puedo invertir porque yo soy muy viejo. Mentira. Sí es cierto que como estás empezando tarde, probablemente tus beneficios no van a ser los de Warren Buffett. Claro que no. Pero, vamos a poner un ejercicio. Una persona de 50 años que empieza a invertir hoy, ¿cuánto dinero tendría a los 65 años? Y voy a ponerlo con un ejemplo. Una persona que dice, yo voy a separar esos 20,000 pesos de Belarminio, Belarminio en este caso va a separar sus 20,000 pesos para empezar una inversión. Pero cada mes en el futuro va a ponerle 5,000 pesos más. Ok. ¿Ves lo que dije de la consistencia? Correcto. No es poner 20,000 pesos y esperar que eso te va a hacer rico. No, eso no te va a salvar. Son los primeros 20. Son los primeros 20, pero luego de ahí tú tienes que hacer que la inversión se vuelva un hábito, que se vuelva algo como la factura de la luz. Correcto. Si tú no pagas la luz un mes, te la cortan. Bueno, tú deberías sentirte mal. Literalmente tú deberías, aunque parezca
aunque parezca quizás contraproducente, tú deberías sentirte mal si pasa un mes y tú no incrementas tu inversión. Belarmino dice, ok, yo voy a empezar con 20, es poco, pero voy a empezar con 20, y en enero le voy a poner 5,000 más. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, hay que buscársela, porque realmente no es... Él tiene un salario muy limitado, pero hay que hacer esos ejercicios. Eso es otro tema que tiene que ver con presupuesto y cómo tú organizas tus prioridades. De eso también yo hablo, pero no me va a dar tiempo si me meto ahí. Correcto. No, y eso catapulta otras necesidades de crear por otro lado. Claro. Multiplicar el pluriempleo, claro. Hacer otra microempresa o microemprendimiento de otra cosa, y bueno, y por ahí viene... Bueno, ahora que tú lo dices, yo quisiera decirlo de esta manera. Nadie sale de la olla con solamente una fuente de ingresos. No, eso es vital, eso es vital. Usted tiene que de noche ponerse a hacer algo. Claro. Entonces, empezó con 20, cada mes le va a poner 5, y en diciembre del próximo año, cada diciembre va a poner 50,000 pesos más. 20 empezando, 5 cada mes de enero a noviembre, sí, y en diciembre 50. Sí. Eso, los tres escenarios van a ser con estos parámetros. Asumimos que la inversión va a tener, olvidémonos de la inflación por el momento para que el ejemplo sea más fácil. De aquí a 65 años, Belarmino está empezando con 50, habrá puesto de su dinero 1,600,000 pesos de su dinero. Pero ese dinero va a valer 2.9 millones, casi 3 millones de pesos. O sea, va a tener cerca de la duplicidad. Va a tener casi el doble del dinero que haya puesto ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si hay algún oyente de 20 años que quiere hacer este ejercicio, igual empieza con 20, igual se compromete con 5 cada mes, igual en diciembre pone 50. Correcto. Empezó a los 20, a los 65 habrá puesto de su dinero 4.8 millones de su dinero en trocitos de 5,000 pesos mensuales y 50 en diciembre, pero su inversión va a valer 36 millones de pesos. Mira, y no quiero cerrar entonces sin preguntarte, ahora vemos muchos productos bancarios a nivel de certificado, claro, que se están dinamizando, ya están de hecho haciéndolo un rubro natural, porque antes pensábamos que simplemente era en bolsa o algo así, pero ya de repente todos los bancos te están ofertando. ¿Es rentable? Bueno, empezar por ahí, ¿es un buen consejo? Sí, lo importante aquí es que usted se detenga a pensar cómo yo puedo hacer mi primera inversión. O sea, 20,000 pesos yo quiero invertirlo, pero ¿dónde? Exacto, ahí viene el punto. Darío, dime dónde. Okay. Les digo dónde. Uno, hay bancos. Hay certificados financieros digitales que tú ni siquiera tienes que moverte en la propia aplicación de los bancos, te dan la facilidad. Tienen una tasa de interés atractiva, ronda 8 o 10, dependiendo del monto que tú inviertas. Porque la diferencia con los certificados es que si tú inviertes poco, la tasa de interés la tasa de retorno va a ser menor. Claro. Si tú inviertes 10 millones, mucho más tasa de retorno que si tú inviertes solo 20,000 pesos. Eso es importante notarlo. Pero si tú empiezas con un certificado digital, aplausos, ya eres inversionista. Hay otros instrumentos como las administradoras de fondos de inversión que tienen un manejo parecido, es un poquito más, por eso digo que investiguen y que se sientan a leer, pero básicamente funcionan como los bancos. La diferencia muy buena es que tú llevas 10 millones y te van a dar quizás un 8% de rendimiento anual, pero tú llevas 10,000 pesos y te van a dar un 8% de rendimiento anual. Excelente. O sea, las AFI en general funcionan tomando todo el dinero de todos los inversionistas y haciendo entonces proyectos con ese dinero, y el retorno que genera ese proyecto lo distribuyen con la misma tasa a todos los que invirtieron en él. Excelente. Hay también puestos de bolsa que también funcionan de una forma muy parecida, o sea que lo importante es que hay opciones para invertir. Tú puedes poner un negocio, tú puedes hacer participación accionaria en alguna empresa. Esos tienen otro nivel, quizás un poco más de riesgo, pero también tú puedes hacer, o sea, hay formas de tú poner tu dinero a producir más dinero. Ahora, si alguien tiene un hijo que nace hoy, 20 de noviembre, y esa persona empieza con el bebé cortándole el cordón umbilical, y le pone eso, y comienza a invertir 20,000 pesos y cada mes le pone 5,000 pesos, aunque sea difícil porque cuesta mucho tener un bebé. Pero imaginemos un escenario de una persona que empezó a invertir, que sus padres empezaron a invertir cuando nació. A los 18 años le dan el dinero y dicen, mira, mi hijo, te tengo este dinero. Ese dinero ya es una garantía de que esa persona puede ser rica en el futuro. Excelente. 65 años de inversión
A los 65 años, esa padre y su hijo después habrán invertido con ese mismo esquema 6.8 millones de pesos. Pero su inversión valdrá 158 millones de pesos. Yo no estoy inventándome estos números. Yo quisiera que ustedes busquen en Google una calculadora de interés compuesto y pongan sus propios números. Van a ver que los montos son así de exorbitantes. Y yo quisiera que la gente me diga, wow, esto es grandísimo, esto es como yo no lo sabía. Bueno, no lo sabían porque no nos enseñan, no nos dan educación financiera. Eso es así. Y no nos dan educación financiera de la forma en la que tenemos que verla objetivamente ya hoy. Tal vez esos elementos que antes podíamos manejar nosotros del cochinito ya cambió. Hay mucho otro elemento, muchos recursos. Cualquier jovencito tiene una cuenta digital, claro, tiene un celular. Y esto es desde temprana edad. Ya los abuelos, los tíos le están regalando y transfiriendo dinero a un muchacho desde que está pequeño. Entonces yo creo que esto es parte de una buena guía. Pero no podemos cerrar, mi querido Darío, sin decirle a la gente cómo contactarte, cómo tal vez tener esa conversacióncita contigo, ya sea telefónica o en una cita con un café, porque yo creo que todos estamos a tiempo, no importa el día que empecemos. Sí, es correcto. Todo el mundo, toda inversión, aunque sea ya con mayor edad, yo empecé muy tarde. Eso es algo que me gustaría decirlo también. Yo empecé a los 43 años a entender cómo funciona el dinero. Yo empecé tarde. Yo lamento no haber tenido un Darío que me hablara claro de estas cosas. Yo quisiera que la gente aproveche ahora, que son mucho más jóvenes, tienen 20 años, 25 años, 30 años, y empiecen antes que yo, para que les vaya mejor que a mí. Totalmente. Entonces, sí, mi proyecto se llama Sal de la Olla, es un nombre muy dominicano. En Sal de la Olla en .com está el website donde hay un blog que estoy escribiendo continuamente. Ahí en ese website hay un botón enorme que se llama Haz una cita gratuita, una cita en donde las personas pueden agendar una media hora. Yo siempre me paso a media hora. Sí, yo sé que yo soy muy apasionado con esto. Son 30 minutos supuestamente, pero va a ser una hora. Hablando de su situación financiera, de cómo está, de cuáles son sus deudas, cuáles son sus sueños, cuál es su diseño de vida rica que quieren, para ayudarlos a encaminarlo. Excelente. Así que ahí en Sal de la Olla estoy también en las redes sociales, sobre todo en Instagram y en Twixter, como Sal de la Olla también. Excelente, Darío, gracias. Sumamente valioso y aplicable de manera inmediata, que es lo que queremos, estas técnicas que nos has dado. Así que si estás ahí ya en ese debate de qué hago con tal vez un poquitito de ese residual que tú piensas que no te sirve para nada, mira, ya tienes una excelente oportunidad para empezar a cambiar ese futuro. Y ese futuro puede ser inmediato. No necesariamente estás hablando de muchos años, sino que ya con el hecho de hasta el cambio emocional de sentirte que estás contribuyendo con tu finanza saludable es importante. Así que este programa llega aquí hoy y justamente hasta este punto, pues, donde nos despedimos con no solamente lo aprendido, sino también la exhortación a quedarse con toda la programación de Extra86.net, a reencontrarnos la próxima semana, a pensar un poquito más allá de lo que estamos haciendo como ciudadanos y ver de qué manera podemos contribuir a nuestro medio ambiente, no solo a nuestras finanzas, a la educación de nuestros hijos, a nuestro ecosistema, pero también a las comunidades que nos necesitan, como esta, una comunidad solidaria que requiere de apoyo para que tantas mujeres puedan decir sí a la vida. Nos vamos a encontrar en un próximo episodio lleno de información, de testimonios, de salud y de vida integral, por supuesto, por aquí, por Extra86.net. Bye, bye.